¿Quién está listo para comenzar ese capítulo 47 de este libro magistral de Eclesiástico? Ya casi ya terminando este libro espectacular, lleno de tesoros de sabiduría de nuestro Padre Celestial, de información acerca de nuestro Mesías, de información acerca de quién es ese espíritu de sabiduría y asimismo cuán importante era tenerlo en nuestro interior, tener esa Torá, esa instrucción, esos mandamientos, esos estatutos, todo lo que nuestro Padre dejó escrito, que se lo entrega a Moisés para que Moisés lo entregara al pueblo. Eso mismo es lo que el Mesías nos vino a entregar como mensaje a las personas que decidiéramos querer, conocer, obedecer, amar con todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Así que, como este libro nos tiene unas cositas espectaculares hoy, a ver si terminamos al menos los capítulos que restan de los líderes que les conté, ¿verdad? Que estaban hasta el 49, desde el 44 al 49. Vamos a ver si hoy los podemos terminar. Si no, como quiera, mañana seguimos. Pero vamos a ver porque hoy va a estar espectacular. Estuvimos terminando ayer con Samuel y hoy estaremos comenzando con Natán, que era el profeta que tuvo a cargo de entregarle muy sabios consejos a el rey David. Pero vamos a empezar orando para invocar la presencia de nuestro Padre aquí con nosotros. Así que, papá, te agradecemos este día que ha estado pasando en nuestra vida, todas las bendiciones que nos has estado entregando, sobre todo cada una de las enseñanzas que nos has estado entregando a través de todo lo que estamos viviendo, Padre. Quienes estamos buscando cómo agradarte, estamos viendo en que todo a nuestro alrededor, no importa cómo terrenalmente se vea, siempre lo estamos viendo que está en todo en tu control. Y así te agradecemos, Padre, ese espíritu de temor hacia ti que estás depositando en las personas que realmente te buscan con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y te pido en este momento, Padre, que no solamente te sientes aquí conmigo para entregar todo lo que tú tengas que entregar a través de mi boca, Padre, pero que también deposites un corazón lleno de entendimiento en cada una de las personas que está dispuesta a escuchar. Gracias, Padre. Saca cualquier obstáculo, cualquier distracción, cualquier ruido, cualquier cosa que quiera venir a interponerse entre el mensaje magistral que tú tienes que entregar hoy. Y te pedimos que en tu poderoso nombre, en el Hijo tuyo amado, Yeshua HaMashiach, tu espíritu de sabiduría, Padre amado, asimismito tú mismo seas dando comienzo a esta oración, dando fin a esta oración y comienzo a esta enseñanza, Padre. Amén y amén. Así que vamos a comenzar de una manera, ay Dios mío, yo estoy enamorada de esa palabra. A mí me han preguntado, me han dicho más bien como que, wow, me fascina cómo tú, con esa pasión que tú enseñas la palabra del Padre. Y yo digo, cuando nosotros comenzamos literalmente a conocer la palabra del Padre, adentrándonos en su escritura, pero desde el principio. No es cogiendo el libro que querramos leer, no, desde Génesis. Nosotros empezamos a enamorarnos. Por eso era que el rey David así hablaba y era que era el espíritu de sabiduría a través de él hablando. Eso era el Mesías a través del rey David hablando y a través de muchos otros profetas. Y si nosotros no conocíamos lo que había al principio, no podíamos entender cuando estaba hablando el mismo Mesías a través de esos salmos y Proverbios mismo, el mismo libro de Eclesiástico, muchos de estos libros llenos de todos esos tesoros. Así que vamos a empezar. Voy a poner hoy otra alabanza que el Padre, nuestro Padre Celestial, le entregó esas letras, esas líricas y su melodía a Darlene Cole de Chile. Y ella me cuenta que fue inspirada en lo que es los salmos que nos hablan cómo llegar a ese lugar alto de él, ¿verdad? Con unas manos limpias y un corazón puro. Así que de eso está basada esta alabanza. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos y adorarte, mi rey. Tu hermoso rostro yo quiero ver, alzar mis manos
de adorarte, mi Rey. En tu presencia permanecer, se sentirá el perfume de tu santidad. En tu presencia permanecer, sentir el perfume de tu santidad. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. En tu santuario permanecer y adorar. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Limpia mis manos, dame un nuevo corazón, que mi vida sea solo para ti. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Envuélveme en tu santidad, que tu gracia me cubra. Quiero llegar a ese lugar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar. Llévame al lugar más alto donde tú estás. A tu santuario y allí permanecer y adorar. Por toda la eternidad. Ustedes están viendo
lindo, qué hermosuras de alabanza Él entrega a quienes estamos literalmente con ese corazón dispuesto a que Él sea quien los circuncide de una manera donde ya no exista pasado alguno en cuanto a enseñanzas, aprendizajes que tuvimos, crianzas, dolores, trauma, todo lo que pudo haber estado en ese corazón, no solo doliendo, sino que estuviera entregándonos un mal entendimiento a lo que es nuestro Padre Celestial. Todo, que se vaya, que se vaya. Así que vamos a empezar ese capítulo 47 y empezamos aquí poniéndome los ojitos. Y en el 47 nos dice: y después de él, de Samuel, ¿verdad?, se levantó Natán, otro profeta grandioso, para profetizar en el tiempo de David, en el tiempo del rey David. Dice, como la grasa es quitada de la ofrenda de paz, la ofrenda de paz se hacía de una manera, recuerden que yo siempre les estoy diciendo que todo lo que se hacía en un principio, como los sacrificios de animales, como la circuncisión, los pactos que se hacían, todo lo que se hacía en un principio, que era físico, que era algo literal, era profetizando a todo lo que sería espiritual en estos momentos, porque para eso fue el mundo creado, para estos momentos, no fue para el momento anterior. Y cuando nosotros estamos viendo que dice como la grasa es quitada de la ofrenda de paz, esa ofrenda de paz que se entrega eran animales que eran tan y tan puros, animales que eran en aquel momento, ¿verdad? Que eran habían comido de una manera especial, habían sido criados de una manera especial, eran tan puros que por eso la grasa se le quitaba. La grasa no es, era como que la mejor parte del animal, su grasa, porque no estaba contaminada. Y decía, así fue escogido David de los hijos de Israel. Porque entre todos los hijos de Israel, ese David fue quien llevó ese corazón súper puro. Y aunque fue un ser humano como nosotros, lleno de 1000 defectos, él supo llevar escrita la Torá del Padre, no solamente en las piedras que se le había entregado a Moisés, sino en su corazón. Y le enseñó al pueblo entero, luego de estar desobedeciendo completamente con el rey Saúl, David llegó a enseñarles a cómo obedecer nuevamente las leyes del Padre, la Torá del Padre, la instrucción, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Y entonces ahí mismito le enseñó nuevamente a honrar los Shabbat, cómo tenían que ser. También le enseñó a cómo honrar sus fiestas, celebrar las fiestas sagradas en las fechas correctas. Eso fue David, restauró todo el tabernáculo completamente. Eso es lo que hará nuestro Mesías. Eso fue una profecía de lo que haría nuestro Mesías como rey también. ¿Y qué pasó? Por eso es que nuestro padre decía que David llevaba el corazón conforme al de él, porque el corazón de David estaba lleno de la Torá del Padre, lleno del Mesías, del espíritu de sabiduría que viene de la obediencia, aún habiendo sido una persona llena de defectos como ustedes y yo. Vamos a ver qué decía. Él jugaba con leones como con niños y con osos como con corderos. ¿Qué representan los leones y los osos? Todo lo que en el Apocalipsis está hablado de que un niño jugará, los leones y los dragones le harán caso, le estarán sirviendo a un niño y estarán jugando como si nada. Esas cosas son profetizadas de a quién representan ese tipo de animales. Animales que representan la soberbia, animales que representan todo lo que es un liderazgo grande, reinados grandes. Y así mismo Israel representa a un niño, los escogidos representan a un niño porque llevan la inocencia, la pureza de un niño, aún con mucha sabiduría y mucho entendimiento, porque por eso mismo lo obtuvieron. A causa de ser así de puros como los niños, pudieron entender claramente las escrituras, se dejaron llevar por el Espíritu del Padre para lograrlas entender. Y dice, ¿acaso no derrotó un Rafaí cuando todavía era muy joven? ¿Y no quitó el oprobio del pueblo cuando alzó la mano con la piedra en la onda y la derrotó? Y derrotó la jactancia de Goliat. Porque él invocó, vamos a ver cómo fue que nosotros conocemos el cuento de que David derrotó a Goliat con una piedra que lanzó, ¿verdad? Pero vamos a ver exactamente lo que decía aquí. Porque él
invocó al Elión Yukebakei, el gran yo soy, y él le dio fuerza en su mano derecha. La mano derecha representa a la sabiduría, a nuestro Mesías. Por eso es que nuestro Mesías se sienta en la mano derecha del Padre, al trono de la mano derecha, y lo mismo dicen las escrituras de la sabiduría, que se sienta a la derecha del trono de nuestro Padre. Eso es representativo, que la fuerza que obtuvo David fue a causa de su sabiduría. La sabiduría del Padre, definitivo en él. Dice, y él le dio fuerza en su mano derecha para matar a ese poderoso guerrero, profetizando espiritualmente lo que está ocurriendo ahora. Cómo el Mesías derrotará a los guerreros, cómo nosotros como pueblo del Mesías, como Israel, lleno de sabiduría y entendimiento, cómo hay una clase precisamente que el Padre me estuvo entregando para el que está allá en el canal de YouTube, que se llama La maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Y es que así mismo está escrito en el libro de Esdras. La sabiduría es nuestro Mesías y la maldad no puede prevalecer contra él. Por eso es que aquí decía, le dio fuerza en su mano derecha para matar a ese poderoso guerrero. ¿Ve? Y establecer el cuerno de su pueblo. Ese cuerno que fuese ese reino. El cuerno representa un reino. Entonces la gente lo honró con 10,000 y lo alabó por las bendiciones de Yukebakei, quien le dio una corona de gloria, de sabiduría. Recuerden, gloria, vida, luz, tantas palabras que están escritas en la Biblia. Y no sabíamos que todas significaban exactamente lo mismo. Todas eran la sabiduría del Padre. Gracia. Todas esas palabras, cada vez que nosotros vamos leyendo, vamos entendiendo, o sea, el Mesías era todo eso, porque el Mesías es la sabiduría que nace de la obediencia hacia la Torá. Y eso es lo que es la gracia que se te entrega, es lo que es la gloria que resplandece de entre ti, ¿verdad? La luz del Padre en ti, la manera de tú ser imagen y semejanza del Padre, llevando esa sabiduría y el entendimiento de él, esa Torá escrita en tu corazón. Dice, porque él destruyó, quien le dio una corona de gloria, porque él destruyó a los enemigos por todos lados y destruyó a los filisteos, sus adversarios, y rompió su cuerno hasta el día de hoy. Su reino, ¿verdad? En todas sus obras elogió al Santo Altísimo con palabras de gloria, de sabiduría. Dice, con todo su corazón cantó canciones y lo amaba. ¿Y cómo es eso de que lo amaba? Lo obedecía con todo su corazón. Con todo su corazón lo alababa con canciones, con todo su corazón lo obedecía. Eso quiere decir, lo alababa y lo amaba. También estableció cantores delante del altar para que con sus voces hicieran dulces melodías y cada día entonaran canciones de alabanza. Embelleció las fiestas. ¿Ustedes están entendiendo? Trajo nuevamente ese amor a celebrar las fiestas del Padre. Dice, y determinó el orden de los tiempos solemnes hasta el fin. Nuevamente volvió a traer el calendario correctamente, como hizo Enoc, que entregó exactamente el calendario correcto para nosotros entender cuándo son las fiestas de una manera correcta y poder saber cuándo es el regreso del Mesías de una manera correcta. Dice, para que alabaran su nombre Kadosh. ¿Cuál es su nombre Kadosh? La sabiduría pura. Ese nombre que se le entrega al Mesías, que todavía no se ha conocido porque es que es así de sagrado, porque el Espíritu es llamado Espíritu Santo. ¿Por qué no le llaman Espíritu de sabiduría? Porque es tan sagrado que por eso se le conoce como el Espíritu Santo. Por eso el nombre del Padre, y que Él mismo se lo entrega al Hijo, es su propia sabiduría que es sagrada. Dice, y para que resonara en el templo, lo vuelvo a leer, embelleció las fiestas y determinó el orden de los tiempos solemnes hasta el fin, para que alabaran su nombre Kadosh, ¿verdad? Su sabiduría, y para que resonara el templo desde la mañana.
Jochebed quitó sus pecados, lo perdonó al él llevar esa Torá escrita en su corazón, se ha convertido en una persona ya santificada, porque la palabra es la que santifica nuestro interior. Y por eso es que Él nos perdona los pecados. No fue porque Él se arrepintió y lloró ya, no. Es que hay una clave, no es solamente no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer y voy al principio para entonces entender cómo hacerlo correctamente. Y David sí cometió un error grandísimo, muchos errores. Y uno de ellos fue mandar a matar a un hombre para quitarle la mujer. Y eso, por poco le cuesta de todo. Pero ¿qué pasó? Él supo entender, reconocer. No fue como Adán que culpó a Eva de lo que él hizo. Él reconoció su error, tuvo que pagar a través de que el hijo que estaba siendo engendrado a través de ese adulterio murió. Y el reino de él nunca tuvo paz porque siempre estuvo en guerra, pero él estaba gozoso. Él sabía lo que venía a través de eso. Pero esa guerra fue para limpiar todo el camino. Pero ¿qué pasó? Que él supo entender en qué falló y cómo lo hizo. Fue al principio a reconocer en todo el fallo y a empezar a enseñar no solamente a él mismo, sino al pueblo entero cómo hacerlo bien. Por eso se le perdonan los pecados. Y dice, le dio un pacto de reyes y un trono de gloria en Israel. ¿Cómo que un trono de gloria en Israel? Un trono de sabiduría en Israel. Eso es el Mesías que vendría de la tribu de Judá, ¿verdad? De ese linaje de David. Después de él se levantó un hijo sabio. Entre todos los hijos de David, uno se levantó sabio, que sabemos que fue Salomón. Dice que por amor a él vivió en prosperidad. Por amor a David, por el amor que nuestro padre sintió a David, Salomón vivió en prosperidad. ¿Por qué? Porque mientras él estuvo en obediencia, él mantuvo la sabiduría. Pero luego vimos que él la menospreció como hizo Adán. Vamos a ver qué dice aquí. Salomón reinó en un tiempo pacífico y fue honrado porque Elohim puso quietud en torno a él para que se construyera una casa en su nombre, en el nombre de Salomón, no en el nombre del Padre, y preparara su santuario para siempre. Qué sabio fuiste en tu juventud, como una inundación lleno de entendimiento. ¡Wow! Tu alma cubrió toda la tierra y la llenaste de parábolas enigmáticas. Tu nombre fue lejos a las islas y por tu paz fuiste amado. Los países se maravillaron de tus canciones y de tus proverbios, parábolas e interpretaciones. Por el nombre de Jochebed Elohim, nuestro Dios, que se llama Jochebed Elohim de Israel, no de todo el mundo. Así que cada vez que ustedes escuchen al Papa allá en el Vaticano diciendo que él ama a todo el mundo, por favor no le crean ese cuento porque eso no está escrito en la Biblia. Él ama a quienes lo obedecen. Él ama a quienes lo aman. Él ama a quienes le ha puesto ese espíritu de sabiduría que garantiza la incorrupción. A los demás le puede tener misericordia, pero no los ama. Si tú eres alguien que está ofendiéndolo a él constantemente, ¿para qué tú piensas que él te tiene que amar a ti? Si fuese que tú no tienes conciencia de que lo estás ofendiendo porque tú nunca has escuchado la verdad, él te tiene misericordia y posiblemente quedes salvo a causa de que nunca recibiste la verdad. Y por esa ignorancia, ese desconocimiento, pues entonces te tenga misericordia y quedes salvo para ser siervo de los hijos a cuales él ama de Israel. Por lo tanto, nosotros debemos entender cómo ser parte de esos hijos de él. Y los únicos que son considerados hijos del Padre Celestial son los que llevan ese espíritu de sabiduría que les permite ser la imagen y semejanza de su Padre Celestial. ¿Y por qué? Porque han decidido obedecer con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, sus mandamientos.
para poder ser merecedores de obtener ese espíritu de sabiduría en su interior, que los caracterice como hijos sabios de Él. Vamos, ¿dónde estaba yo aquí? Por el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh Elohim, que se llama Yud-Heh-Vah-Heh Elohim de Israel, Dios de Israel, recogiste oro como estaño y multiplicaste la plata como plomo. Todo esto que está hablando, aunque sabemos que es de Salomón, Salomón representa a la Jerusalén que ya está terminando. ¿Por qué? Porque esa generación, esos fueron los que tuvieron esa completa sabiduría y gloria en su juventud. Porque luego la perdieron, como hizo Salomón. Salomón era una profecía de lo que iba a suceder con él, la casa de Judá, con eso la mayoría de los judíos, llenos de sabiduría, hasta que llegó el punto en que se contaminaron con todas las baboserías que los supuestos sabios de Israel empezaron a enseñarles. Y Gilel vino con ese nuevo calendario, y vinieron las doctrinas religiosas entre todos ellos, se dividieron entre 1000 sectas religiosas dentro de un judaísmo, y se acabaron de contaminar como hizo Salomón con montones de mujeres. Pero toda esta gloria que está hablando de Salomón, ellos la tuvieron. Bueno, sigo. Dice, inclinabas tus lomos a las mujeres y por tu cuerpo fuiste traído a sujeción. Tú manchaste tu honor y contaminaste tu simiente. Por lo tanto, trajiste la ira sobre tus hijos y te contristó tu necedad porque perdiste la sabiduría de haberte contaminado. Entonces el reino fue dividido, ya Israel no era Israel. En ese momento Israel dejó de ser Israel. En ese momento el reino fue dividido, y miren cómo dice aquí, entonces el reino fue dividido y de Efraín surgió un reino rebelde. ¿Qué es esto? Ustedes recuerdan que yo les he dicho constantemente que la Biblia, desde el principio hay que entenderla para entender por qué se habla de la casa de Israel y la casa de Judá. Son dos reinos, dos casas, que fueron una cuando se llamaron Israel, cuando ellos salieron del desierto hasta llegar a este momento, hasta que Salomón se contaminó. Porque en el momento en que Salomón se contamina, ya no existió Israel. Solamente fue la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá se componía de dos de los hijos de Israel. Israel son las 12 tribus, 12 hijos de Jacob. La casa de Judá era 2 hijos, Judá con Benjamín. Judá, que es el cuarto hijo de Jacob, de donde viene el linaje de David, Salomón, el Mesías, y Benjamín, que era el hijo número 2, el más pequeño. Los otros 10 hijos se le conoce como la casa de José, se le conoce como la casa de Efraín, se le conoce como la casa de Israel. Y esas son las ovejas perdidas que nuestro Mesías vino a buscar, porque ellas se fueron entre todas las naciones y se mezclaron entre todas las naciones y están entre tantas culturas diferentes, religiones y otras cosas, que no saben que son parte de Israel. Y a esos son los que nuestro Padre está llamando, así, con el silbido, a esas ovejas. Y esas ovejas estamos respondiendo ahora al silbido del Padre y llegando a casa nuevamente. Ya no estamos perdidas. Quienes hayamos escuchado el silbido, quienes hayamos querido regresar al principio, a Génesis, a comenzar a leer la Biblia como por primera vez y a comenzar a recibir su entendimiento, a comenzar a preparar este corazón para que la Torah quede escrita en él, para poder enseñar a otros, para llevarnos ahora a ese nuevo pacto, donde ese espíritu de sabiduría es quien nos guía. Dice, por eso es que dice, de Efraín surgió un reino rebelde. De Efraín, que es esa casa de Israel, o casa de José, esas 10 tribus perdidas, rebeldes, que no quisieron obedecer, y por eso es que nunca han llegado a casa todavía. Están empezando ahora. Dice, pero Yud-Heh-Vah-Heh, Efraín, porque José, que era el hijo número 11 de Jacob, tuvo 2 hijos estando en Egipto,
cuando lo vendieron sus hermanos, se crió allí en Egipto y tuvo 2 hijos con una egipcia, y Jacob decidió adoptar esos 2 hijos como parte de sus propios hijos para que no se quedaran fuera de la bendición de la sabiduría. Porque, ¿qué está profetizando ahí? Que los gentiles, las personas que no vinieran de la sangre hebrea o que no conocieran la Torá, ¿verdad? No la obedecieran, tuvieran parte también en el momento en que fueran considerados hijos. Ok, vamos a seguir aquí. Pero Yucabakei nunca dejará de lado su misericordia. Ni ninguna de sus obras perecerá, ni abolirá la posteridad de sus escogidos. Y la simiente de aquel que lo ama, que lo obedece con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. No quitará, por lo tanto, y la simiente de aquel que lo ama, no quitará. O sea, esa persona que decide amarlo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, como hizo un rey David, su simiente, su descendencia, él no la va a quitar. Dice, por lo tanto, dio un remanente a Jacob. ¿Quién es Jacob? Aparte del padre de las 12 tribus, pero Jacob representa a las personas que han sido siervos del Padre, obedientes hacia el Padre, con un espíritu de temor hacia el Padre, buscando cómo agradarle, pero todavía no llevan esa sabiduría, esa bendición de ser considerados Israel. Todavía no llevan esa sabiduría y entendimiento por completo como lo que es una nación llamada Israel. Por eso es que él dice, le dio un remanente a Jacob y salida de él una raíz para David. Un remanente a Jacob, a esas personas que vienen de esos linajes entendidos, pero todavía no con esa sabiduría, y de ellos una raíz para David, que esa es la raíz que nace el Mesías, ¿verdad? Por eso es que él decía, es más, el mismo Mesías lo dice claramente en Apocalipsis, yo soy la raíz de David. Déjame buscarlo, creo que era el 22, Apocalipsis 22. Decía así mismo, en el Apocalipsis 22, 16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para que les testifique estas cosas a ustedes, las comunidades escogidas, que son lo que le han llamado de manera mal traducida iglesias, pero son comunidades escogidas. Y dice, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente que sale en la mañana. Dice aquí, ¿dónde yo estaba? Ok. Estoy en el 47:23. Así descansó Salomón con sus padres y su simiente dejó a Rehoboam, quien igualó la necedad del pueblo, la necedad porque no llevaba sabiduría, estaba siendo desobediente, no llevaba entendimiento. Y fue sin entendimiento, ¿ven? Desviando a la gente a través de su consejo. Así se ven los miles de religiosos, líderes religiosos aconsejando al pueblo sin entendimiento, igual de necios, y lo que está haciendo es desviando al pueblo por medio de su consejo sin entendimiento. También estaba Jeroboam, el hijo de Nebat, quien hizo pecar a Israel y mostró a Efraín el camino del pecado. ¿Qué es esto? Hizo pecar a Israel, que eran los que quedaban de esa nación sabia y entendida, e hizo pecar y mostró a Efraín el camino del pecado. Efraín, esas tribus perdidas, o sea, las que se iban a perder, todavía no se habían perdido, que son los más jóvenes, le mostró el pecado. Por eso es que Efraín ha sido más rebelde que todito. Dice, y sus pecados se multiplicaron excesivamente, por eso fueron expulsados de la tierra. Ustedes están viendo cómo fueron literalmente expulsados de la tierra, no solamente de la tierra que hoy conocemos que se llama Israel, sino de la nación espiritual de nuestro Padre Celestial, porque fueron demasiado rebeldes y desobedientes, porque hicieron toda maldad hasta que la venganza vino sobre ellos. Vamos para el 48 a ver qué nos dice. Entonces levantó a Eliyahu, a Elías. Ahora es que viene lo bueno. Miren, porque este capítulo está espectacular. Miren esto.
el profeta de fuego. Uy, 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 uy. Y su palabra ardió como una lámpara. Ustedes, espera, yo tengo que frenar aquí, porque esto es algo súper, súper profético. Entonces levantó a Eliyahu, a Elías, el profeta de fuego, y su palabra ardió como una lámpara. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esta única oración. El profeta de fuego. Si ustedes recuerdan, nuestro Mesías, cuando se transfiguró, estando con, si no me equivoco, era Pedro, Santiago o Jacob, también se le conoce, y Juan, él se los lleva a una montaña y ahí él estaba con Moisés y Elías. Y entonces ellos vieron cuando el Mesías se transfiguró por completo. Y yo les conté que había otro libro que nos cuenta, sobre todo en el de Enoch también nos cuenta, que cuando el Mesías necesitó ayuda, necesitó fuerza del Padre para sobrellevar lo que le esperaba, que él fue a orar y le decía: Padre, ¿sabes? Si puedes sacar de mí esta copa, por favor, te lo pido, pero pido que siempre se haga tu voluntad. Se lo pidió 2 o 3 veces, no me acuerdo exactamente si fueron 2 o 3 veces. Pero ¿qué está pasando? Cuando en ese momento él necesitó esa ayuda, Baruch, que fue otro profeta hermoso que se crió con Jeremías, y Baruch nunca murió tampoco, ni Elías ni Enoch, fueron 3 profetas que no murieron, nunca se los llevaron literalmente al cielo vivos. Y entonces Baruch, cuando el Padre escucha esa oración de Yeshua, Baruch fue a buscar rápido la ayuda y le llevó a Moisés y Elías. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento que está Moisés y Elías con él allí. ¿Y por qué sería que estaban Moisés y Elías allí? Moisés representa la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial. Y Elías representa el poder que hay detrás de ella. Por eso es que a Elías se le conoce como el profeta de fuego. ¿Cómo es que nosotros nos tenemos que bautizar? Que nos dice que nos bauticemos en agua, ¿verdad? Pero esas aguas representan la palabra del Padre. Para obtener esa sabiduría que hay dentro de ella, nosotros nos sumergimos en la palabra del Padre para santificarnos con esa sabiduría y así mismito quedar ¿qué? Limpios de todo pecado. Pero entonces el fuego, que es el segundo bautismo, es el que nos entrega el poder que hay detrás de ella. Ya tenemos la sabiduría, ahora empieza el poder. ¿Qué pasó cuando ese espíritu bajó y se impregnó entre esos apóstoles el día de Shavuot, de la 4ª fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial? Eso mismo pasó, se activó el poder en ellos. Pues Elías representa el poder en ellos, o sea, el poder de la sabiduría, perdón. Por eso es que él es el profeta de fuego. Moisés representa la Torá de nuestro Padre, la palabra de nuestro Padre, la obediencia hacia esa palabra, ¿verdad? Y Elías representa el poder de ella, el fuego. Y su palabra ardió como una lámpara. Ustedes recuerdan que en muchos lugares hemos visto, y sobre todo en los salmos, que nuestro rey David decía que la palabra de la Torá de nuestro Padre era una lámpara a sus pies y la sabiduría era la guía. Y entonces, esa lámpara, yo les he contado mucho, que es esta menorá. Esta menorá representa los 7 espíritus de nuestro Padre Celestial, que está en Isaías 11, del 1 al 5, y de eso estaba lleno de nuestro Mesías. El espíritu de temor hacia el Padre, el espíritu de entendimiento, el espíritu de temor al Padre, el espíritu de poder, el espíritu de entendimiento, el espíritu de sabiduría, que es ese Espíritu Santo, este es nuestro Mesías, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de nuestro Padre Celestial, el espíritu de Dios, de Elohim. Y esta plenitud, ¿verdad?, es lo que habitaba siempre dentro de nuestro Mesías. Pero ¿qué está pasando? Esa lámpara que siempre se representa en la Torá es específicamente esta, diseñada por nuestro Padre, claro. ¿Pero por qué? Porque estos son los frutos que nacen cuando nosotros empezamos a conocer la Torá, a entenderla, a obedecerla con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque viene este espíritu de sabiduría y empieza a traernos todos estos frutos. Los que están escritos en Gálatas, los que están escritos en todos lados, todo lo trae el espíritu de sabiduría. Por eso es que decía que su palabra ardió como una lámpara, porque se activó el poder de la sabiduría en Elías.
Él trajo una hambruna sobre ellos. ¿Qué pasó? Cuando Elías estaba en aquel momento, yo creo que él era el único obediente entre todos los que habían alrededor. Porque entre todas las personas que habían, ustedes están entendiendo que acabamos de terminar el capítulo 47 diciéndonos que los pecados se multiplicaron excesivamente y por eso fueron expulsados de la tierra. Y de momento llega Elías. ¿Qué pasó aquí? Que eso fue como cuando llegó Enoc, entre todas aquellas personas desobedientes que estaban hasta los nefalín, la mezcla de ángeles con humanos, los gigantes aquellos, llega Enoc, el único con sabiduría que el padre dijo, espérate, este hombre me fascina, le voy a entregar toda esta sabiduría, y Enoc le enseñó al mundo entero la sabiduría de nuestro Padre Celestial y vivieron en paz y armonía. Y después, ¿qué pasa? Lo mismo pasó con Abraham. Llega Abraham en medio de toda esa siniestra que había allí con Nimrod reinando y todo el mundo idolatrando, y el único que era entregado hacia el Padre, lleno de sabiduría, Abraham. Y Abraham se encargó también de enseñar al pueblo entero, al mundo entero más bien, toda esa sabiduría del Padre, y mucha gente se unió a Abraham. Y ha sido David, como vimos, también sucedió con él. Y en este momento llega Elías, en medio de todo el mundo ahí cortándose súper mal, montones de profetas, habían 450 profetas de Jezabel, habían no sé cuántos profetas, Jezabel era otro espíritu terrible, había otros montones de profetas también que sí, que les rendían culto a diferentes, ¿verdad? Ídolos y dioses, y llega Elías, y viene y dice, él trajo una hambruna sobre ellos y por su celo disminuyó su número. Por el celo que él tenía en defensa del Padre. Eso es lo que tenemos en común muchas personas, que no es fanatismo lo que nos hace defender al Padre. Es reconocer lo que es correcto y lo que no lo es ante los ojos del Padre, que son esos 7 espíritus que nacen de la Torah. La sabiduría de nuestro Padre en nuestro interior es la que nos permite entender lo que está correcto ante sus ojos y lo que no. Y por ende nosotros no solamente defendemos a lo que es del Padre, sino que cuando hay una persona, como en este caso muchas personas estaban literalmente burlándose de nuestro Padre Celestial, ese celo lo que hacía era buscar cómo, como dice aquí en finas palabras, disminuir, ¿verdad?, el número de esas personas. Pero en la historia de Elías, pues definitivamente hay muchos más detalles. Dice, por la palabra de Yud-Kei-Vay-Kei. ¿Qué es la palabra de Yud-Kei-Vay-Kei? La Torah de nuestro Padre Celestial, la sabiduría que nace de ella, su Mesías. Dice, él cerró los cielos y también 3 veces hizo caer fuego. Dice, oh Elías, cómo fuiste honrado por tus obras maravillosas. ¿Y quién puede gloriarse como tú? Gloriarse, llenarse de sabiduría así como tú. Dice, ¿quién resucitó? Sí, si van a estos libros, tanto Elías como Eliseo, ambos resucitaron muertos antes que el Mesías. Ese poder ya estaba en ellos. Muy pocas personas obtuvieron ese poder. Luego se vieron muchas más personas después que el Mesías llega en forma de carne y hueso. Pero ya esas cosas estaban sucediendo. Pero no lo sabíamos, porque como nos decían que eso era Viejo Testamento, que eso era cosa de judíos. Pero no entendíamos que el mismo poder del Mesías estaba allí también. Dice, quien resucitó a un hombre muerto y regresó su alma del lugar de los muertos por la palabra del Elión. Por la palabra del Elión, sí. Por la sabiduría que nace de la palabra del Elión, que es nuestro Mesías. Dice, quien trajo a los reyes a la destrucción, sí, porque él también se encargó de sacar a todos esos reyes malos de todos lados, y a los hombres de honor fuera de su lecho, quien oyó la reprensión de Yud-Kei-Vay-Kei en Sinaí y en Jorei el juicio de venganza, quien ungió reyes para tomar venganza y profetas para tener éxito después de él, que fue Eliseo, quien fue tomado en un torbellino de fuego y en un carro de caballos de fuego, así como Enoc, quien fue ordenado para reprensión en su tiempo, para pacificar la ira del juicio de Yud-Kei-Vay-Kei,
antes de que estallara en furia, y para que el corazón del padre volviera al hijo y para restaurar las tribus de Jacob. Cuando nosotros vemos que a Juan el Bautista, como lo hemos conocido, vemos, a ver si tengo aquí, en Lucas fue. Cuando vamos a Lucas, nos dice que el ángel Gabriel le estaba diciendo al papá de Juan el Bautista, que era Isaías, esas mismas palabras, que Juan venía para eso. Dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, no era Isaías, era Zacarías. Dice, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elisheba te dará un hijo y lo llamarás Yahujanón, ¿verdad, Juan? Y tendrás gozo y alegría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es lo que trae gozo y alegría. Dice, y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande delante de Yuki-Bajei, no tomará vino ni licor porque iba a ser una persona con ese voto Nestarí en su interior. Yo he explicado que ese voto solamente lo han tenido esta persona, Juan el Bautista, Pablo, el apóstol Pablo, Sansón y Samuel. Son 4 personas en la Biblia que tuvieron ese voto, por eso eran las únicas personas que no tomaban licor, que tenían su pelo largo sin cortárselo, porque eran personas entregadas a la santidad por completo. Y entonces necesitaban tener un nivel de santidad encima para no contaminarse con nada. Se le permitía casarse con una mujer que fuese virgen, o sea, eran unas... comúnmente tú podías hacer el voto voluntariamente. En el caso de Samuel, su mamá fue quien hizo ese voto para que el niño fuera consagrado completamente hacia el padre de esa manera, porque ella quería tener un hijo y no podía. En el caso de Sansón también fue por la misma razón. En el caso de Pablo fue porque fue cuando el Mesías se le aparece y él tuvo que borrar todo su conocimiento, por eso es que queda ciego, porque tenía que borrar todo el conocimiento y entendimiento que llevaba de las baboserías que había aprendido de los judíos, y ahora tenía que empezar a aprender la pureza como tal de la Torá, y entonces luego él le entrega su voto. En el caso de Juan el Bautista también fue, no fue voluntariamente, el padre le entregó que ese hijo iba a venir con ese voto y toda la vida fue así, él nunca entregó el voto. Dice, y será lleno, y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento porque será grande delante de Yuki-Bajei, no tomará vino ni licor y será lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de sabiduría, aún desde el seno de su madre. Por eso es que reconoció al Mesías cuando estaba en la barriga de la mamá María, cuando ella vino a visitarlo. Y hará que muchos de los hijos de Israel, se conviertan al Yuki-Bajei Elohim, pero no se supone que si son hijos de Israel son hijos de nuestro Padre Celestial. No, es que están viendo que había muchos que habían sido desterrados porque estaban siendo rebeldes, no obedecían. Por eso es que Juan el Bautista, uno de los más grandes propósitos que llevaba él, era llenarse de esa sabiduría para enseñar al mismo pueblo de Israel a regresar al principio, a entender la Torá claramente, a obedecer con el corazón. Y dice, e irá delante de él con el Rúa y el poder de Elías, con el espíritu y el poder de Elías. Por eso ven que le estoy escribiendo esto, leyendo esto, dice, para convertir los corazones de los padres a los hijos. Así mismo como decía acá, quien fue tomado en un torbellino, estoy leyendo ahora lo de Elías, dice, quien fue ordenado para represión en su tiempo, para pacificar la ira del juicio de Yuki-Bajei antes de que estallara en furia, y para que el corazón del padre volviera al hijo. Exactamente, ese mismo espíritu fue el que se le entrega a Juan el Bautista. No es que el espíritu de Elías, así como un fantasma, se apareció con la forma de Juan el Bautista. Es que el espíritu que llevaba Elías era el espíritu de poder de la sabiduría. Y ese mismo espíritu se le entrega a Juan el Bautista para que pudiera tener los mismos propósitos, ¿verdad? Enseñar de una forma tan poderosa que esos corazones se convirtieran por completo hacia nuestro Padre Celestial.
y de los dice, estoy leyendo todavía en Lucas, para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los necios, los que no llevan entendimiento, a la sabiduría de los justos. ¿Están entendiendo claramente? Y él era el que llevaba el camino, estaba plantando el camino perfecto para que poder recibir al Mesías, al Espíritu de sabiduría. Él tenía que enseñar la Torá como yo ahora a ustedes les enseño con entendimiento para que ustedes puedan estar listos para recibir al Mesías, a la sabiduría en sus vidas. Y dice, para preparar un pueblo dispuesto para Yuke y Baje, dispuesto a quererlo obedecer. Y entonces, de ahí sigue obviamente hablando de Juan Bautista, pero seguimos aquí con Elías. Y dice, vuelvo otra vez, quien fue ordenado para reprensión en su tiempo, para pacificar la ira del juicio de Yuke-Bajeit antes de que estallara en furia, y para que el corazón del padre volviera al hijo, y para restaurar las tribus de Jacob, para volverlas a unir en una sola nación. Dice, benditos los que te vieron y duermen en amor, porque ciertamente vivirán. ¿Qué es esto? Benditos vieron a Elías y duermen en amor, o sea, murieron físicamente, ¿verdad? Pero su espíritu, su alma duerme en amor, porque ciertamente vivirán en amor, porque fueron obedientes, porque se restauraron, ¿verdad? Y ciertamente vivirán es que recibirán esa vida eterna. Elías, fue cubierto por un torbellino y Eliseo se llenó con su rúa, con su espíritu, mientras vivió. O sea, el espíritu no es el de Elías, es el que llevaba a Elías adentro. Y ese espíritu es el espíritu de poder de nuestro Padre Celestial que nace. O sea, ¿cuáles espíritus yo les mencioné aquí? El espíritu de temor hacia el Padre es el que nos permite quererlo obedecer sin parar. Quererlo reverenciar, reconocer su grandeza. Ese lo llevamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y dice, el espíritu de poder, ese mismo que llevaba, el Mesías también lo llevaba, ¿verdad? Y lo llevaba Juan el Bautista, lo llevaba Elías y a Eliseo también. Pocas personas llevaron este espíritu antes del Mesías. El espíritu de entendimiento que se le entregó a cada una de las personas que se entregaba por completo a conocer a nuestro Padre a través de esa Torá, a obedecerla con todo su corazón y a Él. A eso solamente Él le entrega este espíritu de entendimiento. El de sabiduría que todavía no se había derramado por completo a todas estas generaciones. A Moisés se le entregó cuando se le entregó todo este conocimiento, este entendimiento y llegó él resplandeciendo esa cara llena de luz. Ese es el resplandor de la gloria del Padre. ¿A través de qué? De haber obtenido parte del espíritu de sabiduría. Él llevó parte del Mesías adentro de él. Pero ¿qué pasa? Este espíritu es el que se está derramando ahora mismo en mí y en quienes están recibiendo esta sabiduría del Padre. El Espíritu y el Espíritu Santo. Esto es el verdadero Espíritu Santo. No el que las iglesias le pone a temblar a la gente y a bailar como un loco. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría y es sagrado y no entra en ningún lugar que esté contaminado. Y mucho menos va a entrar en lugares donde no se obedece la palabra del Padre. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú le estás enseñando a otros a que tú no tienes que honrar un Shabbat siendo parte de los mandamientos? Porque tú entiendes que Jesús el Shabbat y olvídate, ya Jesús clavó eso en la cruz. Mira si eres necio, que tú estás enseñándole al pueblo entero a no obedecer los mandamientos. Eso es lo que yo les quiero decir a ustedes cada vez que ustedes se meten en iglesias y están hablando esa babosería. Y uno está jurando, Dios mío, mira qué lindo habló el pastor hoy, qué bello. Y no tienes idea de la babosería que te está hablando porque tú no conoces la palabra del Padre. A eso yo me refiero con sentir ese celo de defensa de Él. Porque te están entregando muerte y no te estás dando cuenta. Vuelvo acá, el espíritu de consejo, que este es el que me permite a mí inclusive entregarte la palabra a ti. Me permite enseñar la palabra, porque ya llevo entendimiento, ya llevo esa sabiduría, ya llevo conocimiento. Y por eso puedo entregar
ese espíritu de consejo es el que me permite entregar el consejo real del Padre, lo que está escrito, cómo actuar. El de conocimiento, que es el que nos lleva sin parar a seguir conociendo de Él, y sobre todo el espíritu del Padre Celestial en nosotros, que ese es el que actúa. Y eso es algo que cuando nosotros hablamos de ese tipo de espíritus solamente llegan cuando nuestro Padre está viendo un corazón dispuesto a quererlo obedecer, a buscar cómo agradarle, a buscar cómo llenarnos completamente de su entendimiento, y sobre todo cuando deseamos enseñar a otros. Y dice, Elías fue cubierto por un torbellino y Eliseo se llenó con su espíritu mientras vivió. No se conmovió con la presencia de ningún príncipe, no le tuvo miedo a ninguno. Ni ninguno podía someterlo. Ay, ay, ay. Ninguna palabra podía vencerlo. Y después de su muerte, su cuerpo profetizó. ¿Ustedes saben eso? Que después de la muerte física, todavía el cuerpo seguía profetizando. El espíritu de sabiduría seguía en él. Y dice, hizo prodigios en su vida y a su muerte sus obras fueron maravillosas. Ellos hicieron milagros así como los apóstoles, así como el Mesías. Así mismo levantando muertos del lecho, sanando enfermos, bajando lluvias, bajando fuego. O sea, hicieron de todo, ellos dos, con ese mismo espíritu. Dice, con todo esto, el pueblo no se arrepintió, ni se apartó de sus pecados, hasta que fueron despojados, sacados de su tierra y esparcidos por todo el mundo. ¿Qué está pasando hoy? Que nuestro Padre envía al Mesías a recuperar a todas esas ovejas perdidas por el mundo. Ovejas perdidas de la casa de Israel que estuvieron en desobediencia, y por eso nosotros hemos nacido sin conocimiento de quiénes éramos ante los ojos del Padre. Y ahora ese espíritu está, mira, guiándonos. Mira, vente, que es por aquí, vente por aquí. Vamos a empezar por Génesis para que entiendas quién eres tú y cómo entrar a casa, cómo ser parte de estos escogidos míos, cómo entrar a esa nueva Jerusalén lleno de vida eterna. Dice, sin embargo, permaneció un pequeño pueblo y un gobernante de la casa de David, de los cuales algunos hicieron lo que agradó a Elohim, y otros multiplicaron sus pecados. Eso fue la casa de Judá, que se quedó en esa área de Jerusalén. Por eso es que los conocemos como judíos. Dice, Yesisquiyahu, que es Ezequías. Déjame ver. Sí. Fortaleció su ciudad e introdujo agua en medio de ella. ¿Qué representa la agua que introdujo él en medio de ella? Fortaleció su ciudad, le entregó fortaleza a esa ciudad por medio de ¿qué? De la sabiduría. ¿Y cómo es eso de que introdujo agua? Introdujo la palabra del Padre correctamente. Dice, cavó la dura roca con hierro e hizo pozos para las aguas. Él buscó, espiritualmente hablando, ¿verdad? Todo lo que está hecho físicamente en todas estas historias es porque está profetizado lo espiritual que hoy estaría sucediendo. Y eso es cavar pozos, es buscar de dónde el agua siguiera naciendo en todo momento, que todo el mundo, cada vez que tuviera sed de esa palabra, en todo momento pudiera obtenerla. Dice, en su tiempo surgió Can-Yerif y envió a Rabshakeh y levantó su mano contra Sión y se jactó orgulloso. Entonces temblaron sus corazones y manos y estaban sufriendo como mujeres en trabajo de parto. ¿No se parece a las palabras que se utilizan para estos tiempos? ¿Verdad? Todo lo que ocurrió es lo que va a estar ocurriendo ahora mismo. Pero ellos invocaron a Yud-Keh-Vav-Heh, que es misericordioso, y extendieron sus manos hacia él, y de inmediato el santo los escuchó. ¿Quién es el santo? Nuestro Mesías. Ese es el santo de Israel. Dice, el santo los escuchó, los oyó desde el cielo y los libró por el ministerio de Yeshayahu, de Isaías.
Él hirió las huestes de Ashur y su ángel los destruyó. Porque Yesisquiyahu, que era Ezequías, había hecho lo que le agradaba a Yukei-Bakei. Le había enseñado al pueblo lo que es la sabiduría de él, su palabra. Y era fuerte en los caminos de David, su padre. Ustedes están viendo, él sabe, él no era que era hijo de David, era que venía del linaje de David, de la casa de Judá. Y siguió los caminos de David porque él, lo que David enseñó, que fue la Torá de nuestro padre, su sabiduría, sus fiestas, sus shabbats, su calendario original, Ezequías también lo siguió haciendo. Como Yeshayahu el profeta, como Isaías el profeta, que era grande y fiel en su visión, le había ordenado. En su tiempo el sol retrocedió y alargó la vida del rey. Esto mismo pasó cuando Josué estuvo también. El sol retrocedió cuando Josué le dijo, quédate ahí hasta que yo termine de defender a esta gente de Israel. Y así mismo el sol y la luna se quedaron quietos y ese día se convirtió en doble. Y aquí volvió a ocurrir para alargar la vida del rey. ¿Qué va a pasar con el Mesías cuando regrese? ¿No va a pasar lo mismo? Que todo se oscurecerá y así mismito acortará los días para que obviamente los escogidos no suframos mucho, pero entonces alargará así mismito el día, el año completo para que nuestro Mesías cuando llegue saque todo lo que no es del Padre. Dice, vio por un excelente rúa, un excelente espíritu, lo que debía suceder al final. El excelente espíritu, sabemos que es ese espíritu de sabiduría dándonos y entregándonos, porque él escudriña todas las cosas, él ve todas las cosas. Y consoló a los enlutados en Sión. Mostró lo que debía suceder en la eternidad y cosas secretas que vinieron. Toda la eternidad, todo lo que nosotros todavía no conocemos, ya estaba escrito. Y nosotros que no hemos querido leer. Y no es cuestión de por curiosidad, porque ¿para qué? ¿De qué nos vale querer por curiosos conocer lo que no sabemos que va a suceder? Nosotros debemos conocer esto para llevar entendimiento de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir, porque si nosotros no llevamos entendimiento ni sabiduría, no podemos ser parte de esos que habitan en la Nueva Jerusalén. Ya sea que hoy, mañana, este cuerpo físico ya no se encuentre, pero mi espíritu, yo estoy segura que se mantiene en vida eterna para que en el momento del regreso del Mesías, que todos los muertos físicamente van a ser levantados, ese espíritu mío también será levantado para poder habitar la Nueva Jerusalén. Y no me tendrán que juzgar luego porque ya hoy me han juzgado lo suficiente. Juzgar significa corrección. Pues ya me han corregido lo suficiente para que yo haya entendido, como ese rey David, en lo que yo estaba fallando y yo fui al principio para entonces hacer las cosas bien. Pues eso es lo que cada uno de nosotros debemos estar entendiendo. ¿Cómo entonces nosotros podemos desde ahora ser corregidos para que al final no ser juzgados porque va a ser de una manera muy severa? Porque la rebeldía de las personas no quisieron ser corregidos al principio. Y peor es cuando ya se está escuchando la verdad. Porque si fuera que nunca la escuchaste, pues Él te tiene misericordia, te tiene pena, pero vas a sufrir. Porque al final, aunque seas salvo, vas a ser siervo de los escogidos. No solamente, la Nueva Jerusalén solamente la habitarán los escogidos, ¿no? Esos que llevan ese espíritu de sabiduría y entendimiento que les permite haber sido transformados como luz, para que no se quemen, porque va a estar alumbrando la luz del Padre y el Hijo, que es puro sol, puro fuego. No podemos habitar con estos cuerpos. Los que no lleven ese espíritu de sabiduría no pueden ser transformados en luz, por lo tanto, por eso es que tienen que ir al infierno a quemarse. Esa es la parte que nosotros debemos entender, la importancia tan clara de entender que eso es real. Y si nosotros no nos importa en este momento movernos y proteger y prepararnos, ¿verdad? Para poder ser protegidos, nos va a caer encima porque esto no se aprende de un día para otro. Y pues, mi misión es que ustedes por lo menos sientan ese deseo de querer ser preparados. Yo siempre estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta a cuando sea que me escriban losvalientesdepapá@gmail.com o por teléfono o por comentarios aquí.
Yo he atravesado ya casi 8 años y un proceso increíble, ¿verdad? Entendiendo todo esto. Y hoy no me quejo de nada. Estoy emocionada de haberlo atravesado. Porque es mucho más de lo que yo me imaginé en mi vida entera, lo que está escrito aquí. Vamos entonces para el 49, el último capítulo no de Eclesiástico, pero de los líderes que yo les hablé. Ya estamos terminando el libro de Eclesiástico. ¿Tenemos cuánto? Son 51, quién sabe si nos da tiempo, a lo mejor mañana. Dice, el recuerdo de Yosiyahu, de Josías, es como la composición del perfume que se hace con el arte del perfumista. Dulce como la miel en todas las bocas. Dulce como la miel en todas las bocas. La única que se habla, que ella es dulce como la miel en la boca, es la sabiduría. Así mismito. Dice, y como música en un banquete de vino, se condujo rectamente, obedientemente, guiando el pueblo a la conversión, al arrepentimiento y el empezar de nuevo a obedecer. Dice, y apartó las abominaciones de la iniquidad, Dirigió su corazón a Yukei-Baikei. Entregó su corazón hacia la Torá del Padre, ¿verdad? Y en el tiempo de maldad estableció la adoración de Elohim. Todos estos líderes, ¿qué tienen en común? Que en medio de un pueblo idólatra, en medio de tanta maldad, en medio de tanta desobediencia, se levanta uno y dice, lo siento mucho, hasta aquí llegaron. Yo me voy a encargar de que ustedes aprendan realmente quién es nuestro Padre Celestial. Cada uno de estos líderes, esto fue lo que tienen en común. Llevaron un espíritu de temor hacia el Padre tan grande que les permitió conocerlo, llevar su Torá en su corazón y enseñar a otros. Ay, Dios mío. Dice, todos, excepto David y Yeshizkiyahu, Ezequías, y Yosiyahu, Josías, fueron defectuosos. ¿Qué? Si de David nosotros sabemos que cometió adulterio. No, el Padre no lo consideró defectuoso, porque cuando nosotros obtenemos ese espíritu, nosotros literalmente, como decía del rey David, hemos sido limpiados de pecados. Y por ende hemos ya sido considerados perfectos ante los ojos de nuestro Padre Celestial, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Enoch, como lo fue Job, que el Padre lo decía así claramente. Dice, porque abandonaron la Torá del Elión, todos abandonaron la Torá del Elión, incluso los reyes de Yahudá fallaron. Aquí está hablando de lo que son los reyes. Excluyó a los profetas, obviamente. Porque ni Elías, ni Samuel, ni nadie de eso abandonaron la Torá. Pero está hablando que es de Josías y los demás reyes que hablaron antes de él, como Salomón y como Yeshizkiyahu, lo decía, se condujo, todos, 49:4, todos, excepto David, Yeshizkiyahu, que fue Ezequías, y Josías, fueron defectuosos, todos los reyes, porque abandonaron la Torá del Elión. Incluso los reyes de Yahudá fallaron, los reyes de la casa de Judá, que eran los que llevaban esa sabiduría. Por tanto, entregó su poder a otros y su gloria a una nación extraña. Por tanto, nuestro Padre entregó su poder a otros, a Babilonia, y su gloria a una nación extraña, a Babilonia. ¿Qué sucederá nuevamente? De la misma forma. Nuevamente nuestro Padre estará entregando, así mismito, estará glorificando a una nación extraña, a una nación que no es obediente al Padre. Extraña significa que no obedece la Torá, que no lleva sabiduría. Pero la va a glorificar por la manera en que hizo con Babilonia. Babilonia fue glorificada para que la casa de Judá y un remanente que quedó de la casa de Israel fueran en cautiverio allí y fueran cuidados allí
¿verdad? Pero con toda la intención de que Babilonia arrasara con las demás naciones, se convirtiera en la más poderosa y al final nuestro padre arrasó con Babilonia. Exactamente lo que va a estar ocurriendo en este momento. Babilonia representa, no voy a decir todavía quién, pero la va a engrandecer para que esa Babilonia cuide bien de los hijos del Padre que se encuentran en ella. ¿Para qué? Para que ella arrase con todas las demás naciones y cuando ella quede sola bien grande y se sienta bien orgullosa que lo haya hecho ella solamente sin el Padre, ahí es que el Padre la arrasa también con ella y se quedan solamente la Nueva Jerusalén. Dice, ellos quemaron la ciudad elegida del santuario, ¿verdad? Jerusalén, y desolaron las calles conforme a la profecía de Jeremías, porque ellos lo maltrataron, a pesar de que era un profeta, apartado desde el vientre de su madre. Era santo. Cuando dice apartado es que fue santo. Dice que podía arrancar, afligir y destruir, y que también podía edificar y plantar. Esto es muy profético, porque esto no es literal. Arrancar, afligir y destruir, así como nuestro Padre hizo con su propio pueblo. Lo arrancó, lo afligió y lo destruyó para edificar y plantar la semilla correcta que hoy está naciendo el fruto de ella. Dice, fue Ezequiel quien vio la visión gloriosa, la visión llena de sabiduría, que se le mostró en el carro del querubín, porque él hizo mención de los enemigos bajo la figura de la lluvia y dirigió a los que iban bien, y de los 12 profetas, que su memoria sea bendita y sus huesos vuelvan a florecer de su lugar, porque ellos consolaron a Jacob y le dieron una segura esperanza. Como ellos consolaron a Jacob, si Jacob había muerto hace tiempo. ¿Están entendiendo quién representa a Jacob? Jacob es un pueblo siervo del Padre, obediente hacia el Padre, pero sin sabiduría. Es como el pueblo que Moisés representó. ¿Qué Moisés representó? ¿Qué Moisés profetizó? Que iba a llevar un pedacito de la sabiduría del Padre. No mucha, porque eventualmente iban a desobedecer. Eso es un Jacob, lleva el espíritu de temor hacia el Padre. Nosotros hemos sido un Jacob cuando hemos llevado ese espíritu de temor al Padre que queremos, nos permite desear obedecerle, pero todavía como que no entendemos cómo recibir el entendimiento y la sabiduría de Él que nos convierte en Israel. Dice, ¿cómo magnificaremos a Zerubabel? Incluso él era como un sello en la mano derecha. ¿Cómo que como un sello en la mano derecha? Una sabiduría que el sello de la sabiduría es el sello de nuestro Padre, en nuestra frente, ¿verdad? Pero ella lo que garantiza es la incorrupción, por eso en la mano derecha es como que esa mano derecha del Padre, que es el Mesías, que es esa sabiduría, era como un sello en esa mano derecha, como... Vamos a ver. Así fue así fue Yahusha, Josué, hijo de Yahutzadak, hijo de Josadac, quien en su tiempo edificó la casa y estableció un templo Kadosh, sagrado, para Yokebakeb, que fue preparado para eterna gloria, para eterna sabiduría. Y entre los elegidos estaba Nehemías. Eso fue cuando salen de Jerusalén, salen de Babilonia para Jerusalén, y entonces Nehemías con Esdras y este Josadac empiezan todos a levantar ese templo del Padre, enseñándole al pueblo nuevamente cómo obedecer desde cero. Y ellos todos emocionadísimos, ¿verdad? Porque ya al fin estaban recibiendo entendimiento. Y dice aquí, cuya fama es grande, quien levantó para nosotros los muros caídos y y entre los elegidos estaba Nehemías, cuya fama es grande, quien levantó para nosotros los muros caídos y puso las puertas y las barras y levantó nuestras ruinas otra vez. Y esto siempre me acuerda mucho cómo es esa Nueva Jerusalén.
Las puertas las representa cada tribu de Israel, cada hijo de Jacob. Y cuando ustedes van al Apocalipsis, las puertas de ella, cómo están descritas, que llevan cada nombre de esa tribu de Israel. Pero los muros de esa Nueva Jerusalén, ¿quién las representa? Esa fundación fuerte de esos muros, de esas murallas, es cada uno de los apóstoles. ¿Y quién representa las columnas? Los escogidos, esa comunidad escogida de Filadelfia. Esos son los escogidos. Esos son los únicos que el Padre no le dijo que tenían que hacer nada. Solamente retén bien lo que tú tienes ya. Esa corona que ya se te entregó llena de sabiduría. Si ustedes quieren ser parte de esos escogidos, más le vale que sean parte de esa comunidad escogida de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3, creo que el 7, 3:7. Y esas son las columnas de esa Nueva Jerusalén. Miren cómo Nehemías estuvo construyendo. Dice aquí, todo lo que sucedió en físico es lo que sucederá espiritual, se lo llevo diciendo. Nehemías, cuya fama es grande, quien levantó para nosotros, los muros caídos, que representan ahora mismo ese evangelio de los apóstoles, puso las puertas, que son las tribus de Israel, y las barras, ¿verdad? Las columnas, que son los escogidos, y levantó nuestras ruinas otra vez. Eso es realmente lo que está profetizando, es cómo se está levantando en estos momentos esa Nueva Jerusalén. Dice, pero sobre la tierra nadie fue creado como Enoc, el que nos escondieron hasta los libros. Miren lo que dice aquí de él. Sobre la tierra nadie fue creado como Enoc, porque él fue transpuesto de la tierra, así como Elías se lo llevaron en carruajes. También así fue a Enoc el primer escogido que se levanta hacia el cielo. Dice, tampoco hubo un joven nacido como José, como el hijo número 11 de Jacob, al cual sus hermanos vendieron hacia Egipto. Dice, gobernador de sus hermanos, sustentador del pueblo, cuyos huesos fueron considerados por Yukebaike. Los huesos de José somos nosotros, huesos secos, muertos ya, sin ningún tipo de esperanza. Y ahora esos huesos se están levantando así mismito como fue profetizado por Ezequiel, que le dijo a esos huesos, levántense, y se formó un ejército de ellos, y después se le entregó aliento de vida, esa sabiduría. Eso es lo que está sucediendo ahora. Estos son los huesos de José levantándose como un ejército lleno de sabiduría. Esos escogidos. Dice, Shem y Seth. ¿Quién es Shem y Seth? Shem es el hijo de Noé, que llevó la sabiduría correctamente. De él viene Abraham y venimos todos nosotros, los buenos. Y Seth fue el hijo de Adán, que nació reemplazando a Abel. Dice, Shem y Seth fueron de gran honor entre los hombres, y también lo fue Adán, sobre todo ser vivo en la creación. Yo no sé, pero yo creo que hay tiempo de terminar el libro hoy. ¡Ay, qué emoción! Porque nos quedan más que 2 capítulos de este libro. Vamos a terminarlo hoy de una vez. Vamos a ver qué nos dice el 50. Simón, el sumo sacerdote, el hijo de Oniahu, quien en su vida reparó la casa otra vez, la casa de nuestro Padre Celestial, y en sus días fortificó el templo. Y no miremos las cosas físicas. Cada vez que se hable de esta manera, entiendan la forma espiritual en que se está profetizando. Dice, y por él se edificó desde la fundación la doble altura, la alta fortaleza del muro alrededor del templo. En sus días fue construida la cisterna para recibir agua. Agua, palabra del Padre llena de sabiduría. Dice, extendida como el mar, estaba cubierta con placas de bronce. Cuidó del templo para que no cayera y fortificó la ciudad contra el asedio. Cómo fue honrado en medio del pueblo al salir del santuario. Era como la estrella de la mañana
Y el Mesías no dijo que él era la estrella de la mañana, que resplandece en la mañana. Eso lo dijo en Apocalipsis, lo leí ahorita. Y dice aquí que él era como la estrella de la mañana en medio de una nube. Porque llevaba la sabiduría ahí resplandeciendo en él. Dice, y como la luna llena lleva una séptima parte de la luz del sol. ¿Qué quiere decir eso? Lleva una séptima parte de la sabiduría del Padre. Como el sol que brilla sobre el templo del Elión, y como el arco iris que alumbra las nubes brillantes. Como la flor de las rosas en la primavera, como los lirios junto a los ríos de las aguas, y como las ramas del árbol de incienso en el tiempo del verano, como el fuego y el incienso del incensario, y como una vasija de oro forjado con toda clase de piedras preciosas, como un hermoso árbol de olivo. ¿Qué árbol de olivo? El árbol de olivo es Israel. Siempre se ha dicho en cualquier libro de la Biblia que ustedes escuchen un árbol de olivo, es la nación de Israel. Esos hijos del Padre sabios y entendidos. Dice, como un hermoso árbol de olivo que produce fruto, porque si tienes sabiduría y no produce fruto, de nada te vale, ¿verdad? Te van a arrancar de todas formas. Por eso hay que producir fruto. ¿Qué fruto es el que produce la sabiduría? Otra vez, ¿para qué? El espíritu de temor hacia nuestro Padre Celestial, porque eso tiene que estar desde antes de recibir la sabiduría. El espíritu de poder, así como el de Elías. El espíritu de entendimiento, el de sabiduría, que es el que creó todas las cosas. Este es nuestro Mesías, el Espíritu Santo. El espíritu de consejo que nos permite enseñar a otros de esta forma. El espíritu de conocimiento que nos permite seguir pidiendo y clamando más y más seguimos recibiendo, ¿verdad? En conocimiento del Padre. Y el espíritu del Padre, la presencia de Él en nuestro interior. Esto es parte de los frutos de la sabiduría. Por eso es que es un árbol de olivo con fruto. Dice, y como un ciprés que crece hasta las nubes, cuando se puso la túnica de honor y se vistió con la perfección de gloria, con la perfección de la sabiduría, cuando subió al altar Kadosh, al altar sagrado, hizo honorables los ropajes de la Kadoshá, de la santidad. Cuando tomó las porciones de las manos de los sacerdotes, él mismo se paró junto al fuego del altar como un joven cedro del Líbano, rodeado de tallos de palmeras. Así fueron todos los hijos de Aarón. Recuerden Aarón, el hermano de Moisés, quien fue escogido para ser sumo sacerdote. Dice, así fueron todos los hijos de Aarón en su gloria, en su sabiduría. Y las ofrendas de Yoquebaijer en sus manos, delante de todo el pueblo de Israel, y terminando el servicio en el altar para que adornara la ofrenda del Elión, el Shaddai, el Todopoderoso. Extendió su mano hacia la copa y derramó la sangre de la uva. ¿No recuerdan exactamente que así mismito hizo nuestro Mesías cuando extendió su mano y repartió la copa de vino? Y le dijo a los apóstoles en aquella cena que estaba él teniendo, que era esa primera fiesta sagrada de nuestro Padre Celestial, Pesaj, y le dijo, esta es la copa que representa la sangre mía que será derramada, representa el pacto renovado, por medio de mi sangre que será derramada para ustedes. Ese pacto renovado es llevar esa Torá del Padre escrita en nuestro corazón para poder recibirlo a Él, ese espíritu de sabiduría en nuestro interior. Dice, extendió su mano hacia la copa y derramó la sangre de la uva, la derramó al pie del altar como un suave aroma agradable a el Elión, Rey de todo. ¿Qué representa eso? Que este pedazo físico que ocurrió representaba a ese derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría a quienes ya estén con esa Torah escrita en su corazón. Eso es el pacto renovado. Entonces gritaron los hijos de Aarón y tocaron las trompetas de plata e hicieron un gran ruido para ser escuchados para recuerdo ante el Elión. Así será el día que nuestro Mesías regrese. Todos esos shofares sonarán así mismito como trompetas haciendo un ruido para que Él regrese. Dice, entonces todo el pueblo se dio prisa y se postraron sobre sus rostros para adorar a Yukebaikei Sebaot, Yukebaikei, Dios de los ejércitos,
el Elión, exactamente lo que sucederá cuando nuestro Mesías regrese. Los cantantes también entonaron alabanzas con sus voces. Con gran variedad de sonidos se hizo dulce melodía. Y el pueblo imploró a Yuke-Bajel el Elión mediante la oración delante de él, que es misericordioso, hasta que la solemnidad de Yuke-Bajel fue terminada y ellos terminaron su servicio. Entonces descendió y alzó sus manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel. Él dijo toda la iglesia. La congregación, la asamblea de los hijos de Israel. Eso es realmente lo que siempre estuvo escrito en las Biblias, no iglesia. El Padre no está buscando montones de iglesias creadas por el ser humano. No le gustó ni el templo que le hizo Salomón. Le va a gustar las iglesias creadas por los seres humanos sin entendimiento. Él está buscando una asamblea, una congregación de personas llenas de entendimiento y sabiduría a causa de que llevan la Torá escrita en sus corazones, pueden enseñar a otros. Esa es la asamblea real del Padre, los escogidos de Él. Dice, entonces descendió y alzó sus manos sobre toda la asamblea de los hijos de Israel para dar la bendición de Yuke-Bajel, la bendición hermosa que solo la pueden dar personas llenas de este espíritu de sabiduría. No te atrevas a estar jugando con esa bendición para entregarle a otros. Dice, para dar la bendición de Yuke-Bajel con sus labios y regocijarse en su nombre. ¿Cómo que regocijarse en su nombre si el nombre del Padre nuestro perfecto es la pura sabiduría? Se regocija en su nombre porque la sabiduría es la que nos entrega ese regocijo, ese gozo, esa paz. Y dice, y se inclinaron para adorar la segunda vez, para que ellos recibieran la bendición del Elión. ¿Cuál es esa bendición? La que ayer precisamente les leí, que está en Números 6. Vamos a ver cuál es, porque se las quiero entregar a ustedes. De parte mía, hacia ustedes viene esta bendición. Y con toda la autorización de papá, porque me ha llenado de esta sabiduría para podérselas entregar a ustedes. Sabiduría con entendimiento. Para que ahora esta bendición caiga, no solamente por decir la bendición, sino que se las entrego con todo el entendimiento de él, para que las reciban exactamente como es. Dice, Números 6:22, habló Yuke-Bajel a Moisés, diciéndole, habla a él Aarón, ¿verdad? Como le dije al hermano de él, al sumo sacerdote, y a sus hijos, diciendo, de esta manera bendecirás a los hijos de Israel. No es a todo el mundo, es a quienes ya conocen, obedecen, entienden, aman al Padre con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, porque obedecen sus mandamientos. A esos hay que bendecir. Dice, diciéndoles, Yuke-Bajel te bendiga y te guarde. Yuke-Bajel haga que su rostro resplandezca sobre ti. ¿Cómo el rostro del Padre puede resplandecer sobre ti? Cuando ya tú llevas esa sabiduría, esa Torá escrita en tu corazón, comienza el rostro del Padre, que es pura gloria, pura luz, puro fuego, a resplandecer sobre ti, porque esa es la sabiduría entrando en ti. Así como pasó con Moisés cuando salió del monte Sinaí recibiendo toda esta Torá, en Elías, cuando estuvo Moisés precisamente junto a Elías, entregándole esa Torá con el poder completo de ella, en ese momento que estaba con esos otros tres apóstoles, Jacob o Santiago, que también se le conoce así, Juan y Pedro. Dice, y así también será con los escogidos, por eso esta bendición es para esos escogidos. Se me fue la conexión, yo espero que no se me hayan ido ustedes. Quienes llevan este espíritu de sabiduría serán transfigurados. Está peleando la conexión, yo espero que no se me estén perdiendo mucho. Ay. Dice, voy a seguir aquí. Haga que su rostro resplandezca sobre ti y sea misericordioso contigo. Yuke-Bajel levante su rostro sobre ti y te dé paz. Ese paz es el Shabbat, ese reino milenial de nuestro Mesías. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Mi nombre, su nombre es la sabiduría, lo pondremos sobre los hijos de Israel, que eso es lo que estoy haciendo yo con ustedes hoy. Y cada día que me siento enseñarles, ¿verdad? Y yo los bendeciré, así como hizo con Jacob, que lo bendijo y le entregó esa sabiduría, por eso lo convirtió en Israel. Eso es exactamente ser un israelita, una persona llena de la sabiduría y el entendimiento del Padre. No es un judío,
y no es una persona que vive en Israel. Entiendan claramente que ser un israelita es llevar la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, su sabiduría y su entendimiento, como el Mesías, como cada persona que lo representa y no lo avergüenza. Vamos a seguir aquí porque yo me pongo mal. Ay, ay, ay. Dice, ahora pues, bendigan a el Elohim de todo, el Dios de todo, el cual solo hace cosas maravillosas en todas partes, que exalta nuestros días desde el vientre y nos trata según su misericordia. Él nos concede alegría de corazón. ¿Por qué nos concede alegría de corazón? Porque la sabiduría que nace del corazón cuando tenemos la Torah escrita en él es la que nos entrega esa alegría. Dice, y que esa paz pueda estar en nuestros días en Israel para siempre, esa paz, ese Shabbat que nuestro Mesías siempre nos dijo que nos iba a entregar, esa paz sobrenatural. Viene a través de que si llevamos la sabiduría del Padre recibimos vida eterna para poder habitar ese milenio con el Mesías en ese Shabbat. Dice, para que confirme su misericordia con nosotros y nos libre en este momento. Escuchen bien esto, eso está poderoso ahora. Hay dos clases de naciones que mi corazón aborrece. Naciones pueden ser, no son países. Las naciones que se hablan en la Biblia comúnmente son o doctrinas religiosas, culturas más bien. Dice, hay dos clases de naciones que mi corazón aborrece. Y la tercera no es nación. Los que se sientan sobre el monte de Shomerón, de Samaria. ¿Qué monte es Samaria? Allá es que estaban esas tribus perdidas, esa casa de Israel. Esos no son nación porque están divididos. Israel fue nación mientras las 12 tribus estaban unidas en su sabiduría y entendimiento del Padre. Al momento de desobedecer, después de Salomón, el Padre las dividió y ya no es nación Israel. Ahora es que se está levantando Israel nuevamente, estos escogidos que estamos literalmente entendiendo claramente quién era Israel. Y entonces dice que esos que se levantan, que se sientan sobre el monte de Samaria, en Samaria era que habitaba la casa de Israel, las 10 tribus perdidas. 2 de esas tribus, cuando fue dividida la nación de Israel, les dije, 2 de esas tribus, que fue Judá con Benjamín, se quedaron habitando en Jerusalén, en el área sur de Israel, y en el área norte, donde está Samaria y esas áreas, se quedó viviendo la casa de Israel, ¿verdad? Que eran las otras 10 tribus. Luego se esparcieron en el mundo entero y nadie sabe dónde se encuentran. Miren, ahora estamos aquí entendiendo quiénes éramos esas tribus perdidas. Dice, Yahusha, Josué, el hijo de Siraj, es el que está escribiendo todo este libro, de Jerusalén, ha escrito en este cifra, en este libro, la instrucción de entendimiento y ciencia que su corazón derramó en sabiduría. Cuando nosotros llevamos la Torah escrita en nuestros corazones, derramamos sabiduría. Por eso es que la boca de los sabios habla lo que está en su corazón. Y el corazón de los sabios está en su boca y la boca de los sabios. Así mismito, como estaba escrito, los necios definitivamente no pueden hablar sabiduría porque no la llevan en su corazón, no conocen Torah, no llevan entendimiento, no la obedecen. Dice, bendito el que ejercite estas cosas, el que las ponga en su corazón será sabio. Cualquiera de ustedes que ponga esta Torah del Padre, esta instrucción del Padre, la palabra del Padre en su corazón, será sabio, será un escogido. Dice, porque si las hiciere será fuerte para todas las cosas, porque lo guía la luz de Yud-Heh-Vav-Heh, la sabiduría de nuestro Padre Celestial, la luz del mundo. ¿Quién es? Nuestro Mesías, ¿verdad que sí? Porque Él es la sabiduría de nuestro Padre, que nace de la obediencia a esos mandamientos, del conocimiento y del entendimiento de su Torah. Y eso es lo que nos guía a quienes hemos decidido, así mismito, confiar tranquilamente en obedecer estos mandamientos, llevar esa Torah escrita en nuestros corazones, y ahora ese Espíritu Santo, ese Mesías nuestro, ese Espíritu de sabiduría es quien nos guía. Dice, porque lo guía la luz de Yud-Heh-Vav-Heh, quien da sabiduría a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los obedientes.
Bendito sea el nombre de Yukebakei para siempre, porque el nombre de nuestro Padre Celestial es su propia sabiduría, por eso se lo entrega al Hijo. Amén y amén. Esta es una oración de Yahusha, Josué, hijo de Siraj. Te agradeceré, este es el último capítulo, vamos a terminar este libro hoy. Te agradeceré, el capítulo 51, te agradeceré, oh Yukebakei Rey, te alabaré, oh Elohim, oh Dios, ¿verdad? Mi Salvador. Y no era Jesús el Salvador. Pero es que no están entendiendo que nuestro Mesías es el espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial, que es nuestra salvación. Sin ese espíritu no somos salvos. Por eso el Salvador es nuestro Padre, que nos envía ese espíritu convertido en carne y hueso para que nos guiara, para que nos entregara el entendimiento. Pero es que no están entendiendo que en ese Nuevo Testamento se le está entregando a personas que ya conocían Torá. Aún esos gentiles que se le hablaba en Romanos y Gálatas y esa gente ya habían aprendido la Torá, por eso habían recibido esa sabiduría. Y entonces los cristianos se creen que pueden leer ese Nuevo Testamento y entenderlo, sin entender ni lo que decía en Génesis, ni Éxodo, ni Levítico, ni Números, ni Deuteronomio al menos. ¡Pero qué necios! Eso es lo que está hablando aquí. Las personas necias son esas, las que no llevan entendimiento y sobre todo le enseñan al pueblo a no seguir con ese entendimiento. Y lo peor es cuando los idolatran. Yo estoy hoy que le grito a 2 o 3. Yo no sé por qué él me tiene así, pero me tiene como que mal. Vamos a seguir aquí porque vamos a seguir. Te agradeceré, oh Yukebakei Rey. Te alabaré, oh Elohim, mi Salvador. Alabaré tu nombre, tu sabiduría. Porque eres mi defensor y ayudador. Has preservado mi cuerpo de la destrucción y del lazo de la lengua destructora, de los labios que traman mentiras, y has sido mi ayuda contra mis adversarios. Conforme a la multitud de tus misericordias y la grandeza de tu nombre, la sabiduría, me has librado de los dientes de los que estaban listos para devorarme, de las manos de quienes buscaban mi vida y de las múltiples aflicciones que he tenido. Ustedes no están como que recordando que así hablaba David en los Salmos. Pero es que es el mismo Espíritu hablando entre ellos. Y eso es el Mesías profetizando en cada uno de estos libros lo que él iba a sufrir. De la asfixia de fuego por todos lados y de en medio del fuego que no entendí. De la profundidad del vientre del Sheol, del infierno. De la lengua inmunda. Inmunda que es contaminada, una lengua que lo que habla es pura contaminación, puras cosas basura, no habla la palabra del Padre. Y si habla la palabra del Padre, la habla contaminada. Dice, y de palabras mentirosas, que esas muchas de ellas dentro de las iglesias que conocemos hoy, tanto judías como cristianas, que están añadiéndole cosas a la Torá a los judíos y quitándole cosas a la Torá de nuestro Padre Celestial, los mismos cristianos. Y por eso yo de verdad de corazón, yo no pertenezco a ninguna denominación, ninguna iglesia, ninguna religión. Yo, Loriana González, tiene su relación única y hermosa con su Padre Celestial y de ella es que enseña a otros. Mi relación es directamente con lo que está escrito en la Biblia y los libros que le robaron a ella. Más nada. Dice, por una acusación al rey de una lengua injusta, mi alma se acercó hasta la muerte. Mi vida estaba cerca del Sheol, del infierno. Me rodearon por todas partes y no había hombre para ayudarme. Busqué la ayuda de los hombres, pero no la hubo. Entonces pensé en tu misericordia, oh Yukebakei, y en tus actos de antaño, en cómo tú salvas al que espera en ti y salvas de las manos de los enemigos. Entonces levanté mi súplica desde la tierra y oré por liberación de la muerte. Invoqué a Yukebakei, el Padre de mi Adonai, el Padre de mi Señor, el Padre de mi Mesías, el Padre de mi Señor, el Espíritu de sabiduría. Eso es lo que hablaban los apóstoles. El Padre de nuestro Adonai, el Padre de nuestro Señor Jesús. Él es Padre de nuestro Espíritu de sabiduría. Ese es el Hijo amado, el que necesitamos llevar en nuestro interior para convertirnos en hijos amados igual. Ay, Dios mío, esto está fuerte hoy. Dice que Él no me dejaría en los días de mi aflicción y en el tiempo de los orgullosos cuando no había ayuda. Alabaré tu nombre continuamente, tu sabiduría, Padre amado.
y cantaré alabanzas con acción de gracias, y así fue oída mi oración, porque me salvaste de la destrucción y me liberaste en el tiempo malo. Esto no ha sucedido aún. Esto es en los tiempos de tribulaciones. Esta oración está profetizando lo que los escogidos con ese espíritu estaremos literalmente diciéndole al Padre. Dice, por tanto te daré gracias y te alabaré y bendeciré tu nombre, oh UK-by-Kate. Cuando todavía era joven, joven que significa que no llevabas mucho entendimiento, no llevabas mucha sabiduría, como un Jacob. Dice, antes de ser Israel. Y el que es anciano es el que lleva mucha sabiduría, que ya enseña a otros. Y dice, o alguna vez me fui al extranjero, o sea, que me fui a las naciones que no obedecían al Padre. Deseaba sabiduría abiertamente en mi oración. Oré por ella ante el templo y la buscaré hasta el final, incluso desde la flor hasta que la uva estuvo madura. Mi corazón se ha deleitado en ella. El corazón del Padre, ¿en qué se deleita? En un hijo sabio. Por eso es que el corazón de David era conforme al de él. Por eso es que el corazón de un hijo sabio se deleita en la Torá de nuestro Padre Celestial, que de ella nace la sabiduría, nace nuestro Mesías. Mi pie fue por el camino correcto, o sea, por la Torá del Padre, su instrucción. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Dice, desde mi juventud la busqué. Juventud representando que no llevas mucho conocimiento. Incliné mi oído un poco, o sea, incliné mi oído para entendimiento y la recibí y aprendí mucho. Me aproveché de ella, por lo tanto, atribuiré gloria al que me da sabiduría. ¿Quién nos da sabiduría? Nuestro Padre Celestial. Porque me proponía ir tras ella y con diligencia seguí lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Sus mandamientos. Así que no seré confundido. No hay forma que venga un líder religioso de estos a hablarme basura a mí y que yo quede confundida. ¿Por qué? Porque ya llevo la sabiduría del Padre y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Dice, mi alma ha luchado con ella. ¿Cómo le pasó a Jacob toda una noche luchando con ese ángel del Padre para luego recibir esa bendición, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos entender, que esto va a ser una lucha muy fuerte para poder ser merecedores de obtenerla. Y la lucha es contra la obediencia a esos mandamientos. Dice, y en mis hechos he sido fiel. Levanté mis manos hacia el cielo y lamenté mi ignorancia de ella, lamenté mi desconocimiento de ella. Dirigí a ella mi alma y la encontré en pureza. Y dice, desde el principio he tenido, pero quiero parar aquí porque dice, dirigí a ella mi alma, o sea, yo me quise dirigir a conseguirla, como dice en inglés, no matter what, como que no importa lo que cueste, yo quiero conseguirla, ¿verdad? Imagínense que estamos buscando querer recibir ese Mesías con lo que cueste. Y dice, desde el principio he tenido mi corazón, y la encontré en pureza. ¿Por qué la encontró en pureza? Porque solamente en la pureza ella puede habitar. Es un espíritu sagrado, santo. No puede habitar en ningún alma que esté contaminada. Por eso hay que estar como niños otra vez, ¿verdad? Con esa inocencia. Hay que sacar la basura que hemos aprendido. Hay que sacar todo lo que nos han enseñado. Religiones, doctrina, creencias, ¿qué más? Crianza. Todo lo que hemos aprendido para comenzar desde cero, como niños. A nacer otra vez en esa pureza. Desde el principio he tenido mi corazón unido a ella. Porque el que lleva la Torá escrita en su corazón está ya unido a esa sabiduría, ¿verdad? A el Padre y al Hijo. Por tanto, no seré desamparado. Mi corazón estaba preocupado por buscarla. Por tanto, he tenido una buena posesión. ¿Cómo que una buena posesión? Todo lo que es la heredad del Padre es todas las riquezas, el honor y todas las bendiciones que vienen a través de obtener la sabiduría. Dice, UK-by-Kate me ha dado una lengua como mi recompensa y lo alabaré con ella. Una lengua como mi recompensa. Esa lengua es lo que representa a lo que nosotros enseñamos.
la sabiduría que está en el corazón que nosotros enseñamos. Esto es lo que ahora yo estoy entregando a ustedes. Esa lengua es lo que Él me entregó como recompensa, la manera de enseñar a otros. Y lo alabaré con ella. Acérquense a mí, ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes? Los que no conocen. Y habiten en la casa del aprendizaje. Porque son lentos para responder a estas cosas, viendo que sus almas tienen mucha sed. ¿Cómo dijo el Mesías? Que el que esté sediento, que venga y que tome de estas aguas, ¿verdad? Y que el espíritu y la novia digan, ven, ven. Y el que esté sediento, que venga. Y así mismito es el espíritu de sabiduría y la novia, que es la que está llena de sabiduría, los escogidos de sabiduría y entendimiento lo llevan, son los que digan, ven. Y el que esté sediento, que venga. ¿A qué? A beber de esta sabiduría que solamente la novia del Mesías y su espíritu de sabiduría, que es Él, son los que llevan esta sabiduría. Dice, abrí mi boca y dije, cómprenla para ustedes sin dinero. Dejen de estar cobrando por estar enseñando palabra del Padre, porque eso da vergüenza, tanta gente cobrando, que he visto un montón de que aprende cómo tener sanidad, aprende cómo qué sé yo qué caramba, y con la palabra del Padre jugando con ellos. Dice, pongan su cerviz bajo su yugo y dejen que su alma reciba instrucción. Eso es el juicio real, la corrección del Padre. Ella está a la mano para ser encontrada. Contemplen con sus ojos que tengo muy poco trabajo y he obtenido mucho descanso. Es bien poco el esfuerzo para obtenerla, ¿verdad? Si nos ponemos a entregarnos por completo y tenemos mucho descanso, mucha paz, mucho Shabbat. Dice, aprendan sabiduría, aunque pagues una gran suma de dinero y conseguirás mucho oro de ella. Esa gran suma de dinero realmente es representando al esfuerzo y al proceso de poder obtenerla, al ser merecedor de ella, ¿verdad? Y dice, y conseguirás mucho oro de ella porque solamente el oro se prueba en el fuego, ¿verdad que sí? Dice, deja que tu alma se alegre con su misericordia y no te avergüences de tu alabanza. Realicen pronto su trabajo y a su tiempo Él les dará su recompensa. Terminamos el libro, aleluya, de Eclesiástico. Y entonces, ¿qué está pasando? Que ahora es que voy a leer todo lo que está escrito aquí. Vamos a ver quiénes están por aquí, porque yo no puedo ni creer que hoy terminamos este libro, así que ya mismito comenzamos el libro de Levíticos. Y quienes quieran ponerse al día, tienen que ir a los playlists de Génesis y de Éxodo y ponerse a escuchar todo eso a las millas, porque vamos a comenzar con Levíticos bien prontito. Así que envío mil bendiciones y besitos preciosas a Leticia Núñez. Y aquí a Fernando Mateo también, bendiciones para ti. Javi García, te quiero un montón, bendiciones. Y tengo a Marcelo Cristiano también por aquí, bendiciones. Tiffany Everett, sending you so many blessings, preciosa. Joy también, bendiciones, Joyito. Carlos Gil, bendiciones también. Carlos, estoy cerquita tuyo. Dice Ricardo Igel Padilla por aquí, también bendiciones para ti. Ariel Torres, bendiciones también. Quique Quiñones y Sonia Cabre, bendiciones también para ustedes. Así que vamos aquí a cantar rapidito para despedirnos. Vamos a poner aquí tu sabiduría Yeshua para que se la aprendan clarita, clarita. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad. Tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria.
es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Pues nos veremos pronto otra vez para los que están en vivos conmigo, y en lo que vayan a ese canal, yo siempre les dejo los links en cada video para que descubran los magistrales de tesoros de sabiduría que hay allí en cada una de esas enseñanzas, pero sobre todo pónganse al día con el playlist de Génesis y Éxodo, que ya mismo llega Levíticos. Así que vamos a estar conociendo exactamente la Torá de nuestro Padre Celestial para llevarla escrita en nuestros corazones y así recibir a nuestro Mesías exactamente como Él siempre quiso, llenos de sabiduría y entendimiento. Esa fue la misión de Juan el Bautista, enseñar a otros a estar preparados para recibir la sabiduría. Él enseñaba exactamente la Torá con entendimiento, lo mismo que hizo Nehemías con Esdras, lo mismo que hicieron cada uno de esos líderes que conocimos en estos pasados capítulos. Así que bendiciones a toditos. Bye.